12 del día con 33 minutos. Mi querido José Gómez, ¿a quién tenemos? Pues aquí está esta melodía que se llama Te Quiero para mí, otra gran melodía de aquellos años, de aquellas décadas de los 80s, y la verdad es que, bueno, es una melodía excelente interpretada por la brillantísima Lucero. Así es, la guapísima Lucero, esta mujer que ha marcado toda una época. Saludo con mucho gusto a la presidenta de la Asociación Civil, Fe y Esperanza, defensora de los derechos humanos y también de los derechos de los periodistas, a la maestra María del Rosario Torres Mata. Mi querida maestra, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, buenas tardes, pues, tristes y lamentando lo que sucede aquí en nuestro querido México, que no es posible que sigan sucediendo y que sigan muriendo gente que realmente ha hecho mucho por nuestro querido México, y que no es importante ya parar esto. Maestra, pues bueno, esta semana hubo temas que ensombrecieron la agenda nacional y ponen a México en un escenario de alerta roja. La agresión a periodistas, los asesinatos en periodistas de nuestro compañero Javier allá en Culiacán. Y bueno, no nada más como ellos, defensores de los derechos humanos hace unas 2 semanas en Tamaulipas. ¿Cómo percibe usted, porque usted es una luchadora de este tema, ha buscado los espacios, ha estado en la Comisión Nacional de Víctimas del Delito, todo ese tipo de cosas, cómo le ha ido en los planteamientos que ha hecho para que se defiendan? ¿Están funcionando los protocolos para defender a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos en México, maestra? Yo creo que no, la muestra es que si no hubiera asesinatos. Yo creo que ahí nos falta hacer más mecanismos y realmente que nos unamos la sociedad conjuntamente a buscar esos mecanismos con gobiernos, con los gobiernos, pero más que todo que se involucren todas las entidades a ese mismo fin, porque realmente no hay un mecanismo donde se pueda forzar o se pueda obligar a los gobiernos a que pongan atención. Entonces yo creo que aquí lo más importante es que los gobiernos tengan responsabilidad y que realmente existe un problema muy fuerte, el estar matando periodistas, estar matando defensores de derechos humanos, que realmente que no es posible, porque eso qué quiere decir, nos quieren amedrentar, para callarnos, para que no digamos nada y seamos sumisos a todo lo que pasa aquí en nuestro querido México. Yo creo que no debemos, el que calla otorga. Yo creo que aquí debemos exigir a las entidades no dejar al gobierno federal solo. Sí. Vámonos a quitarnos de partidos, no soy de ningún partido, simplemente vamos a trabajar todos unidos por ese bienestar y buscar unos buenos mecanismos donde realmente haya una verdadera protección a periodistas y a defensores de derechos humanos y nos dejen trabajar. Maestra, eso es lo importante. Sí, maestra, hoy en día México está siendo calificado como la ONU, como uno de los países con mayor riesgos para ejercer el periodismo, pero también la función de ustedes, los defensores de los derechos humanos. Usted usted entra a esta dinámica de los derechos de las víctimas por una situación personal que ya lo hemos platicado, pero los escenarios no han sido fáciles, la lucha no ha sido fácil, hay muchas situaciones atrás que hoy en día pues no se han logrado borrar de México, y la ONU hoy está presionando a México para que se garantice la seguridad de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Así es, pero yo creo que aquí ha habido la falta de interés hacia las víctimas. A nadie le interesaba a las víctimas, a nadie le interesaba lo que le pasaba al prójimo, y los únicos que nos fijamos a esas víctimas éramos los periodistas y éramos los defensores de derechos humanos. Y ese ha sido el problema que ha habido. Por esa razón ahora nos quieren amedrentar, ahora nos quieren asustar. Pero yo creo que no, tenemos una gran profesión y realmente estamos aquí porque realmente nos gusta defender las causas justas como son las víctimas. Pero sí necesitamos que realmente nos protejan, que nos den los mecanismos necesarios para poder realizar su trabajo. Yo creo que yo como asociación, como representante de la Asociación de Fe y Esperanza, pues voy a estar en lucha a proteger esos derechos de los periodistas y esos derechos de los defensores de derechos humanos. Yo creo que no nos queda otro más que unirnos y exigir que nos den las garantías para poder realizar ese trabajo y que
y hacer inclusive, si es posible, hasta una reforma o algo donde se han sancionado los estados que no cumplan, que no realmente no defiendan los derechos de esos defensores de derechos humanos y los derechos de ese periodista, porque no es posible que estemos permitiendo que muera gente inocente, que estén matando gente inocente. ¿Por qué? Pues porque está a favor de una sociedad, está a favor del pueblo mexicano. No es posible. Maestra, hoy en día los periodistas y los defensores de los derechos humanos no solamente se enfrentan con la sensibilidad de lo sensible que a veces salen los políticos ante la crítica, ante el ejercicio de la crítica, sino también a los poderes fácticos, a la delincuencia organizada, a esos poderes que hoy en día agobian a una sociedad y en donde el decir o reclamar o el denunciar es castigado, ya sea en un daño personal hacia quien lo hace o bien su familia. ¿Cómo usted visualiza que en México no debe haber un mecanismo de protección, debe haber un Estado de Derecho eficiente, que se castigue a los que violan la ley, a los que hacen ese tipo de situaciones y que generan una agenda negativa? Así es, yo creo que aquí lo que se debe buscar realmente nuestros gobernantes de nuestras entidades es buscar gente realmente que estén en las instituciones, que hagan su trabajo, pero además de eso, que conozcan el tema y que realmente hagan la función que debe ser, y si no, que sean sancionados. No es posible que nosotros, los periodistas, después de que hagamos un trabajo que le corresponde al Estado, que le corresponde a los gobiernos, seamos castigados matándonos por hablar, por decir, porque no son capaces los gobiernos de actuar. Entonces yo creo que aquí es bien importante, exigimos como asociación civil, de Asociación de Fe y Esperanza para Víctimas de Delito, y como defensora de derechos humanos y como víctima, yo creo que tengo un derecho de exigir por toda esa gente, porque yo ya pasé y estoy pasando. No hay unos mecanismos adecuados, o no, a veces, aunque algún periodista o un defensor de derechos humanos tenga los mecanismos, no los cumplen, no son capaces de cumplir, lo toman a la ligera y la verdad, y hasta que no matan a uno, entonces dices, es que sí era esto, era lo otro. No es posible que estemos así, que estemos todavía, nos conviertan todavía a víctimas institucionales, porque las autoridades no cumplen con su trabajo, no nos dan la protección que necesitamos los periodistas y los defensores de derechos humanos para realizar nuestro trabajo. No pedimos otra cosa más que tener una paz más que para realizar nuestro trabajo, que tengamos los mecanismos y la defensa adecuada para poder continuar trabajando. Y a esto y la seguridad principalmente. No tenemos seguridad. Habemos algunos defensores de derechos humanos, algunos periodistas que tienen los mecanismos y no se los están dando como dice. Aunque el gobierno federal los dé, no. Aunque derechos humanos los pida, tampoco. No importamos ni los periodistas ni los defensores. Entonces esa gente debe ser sancionada, porque nos están poniendo en peligro de que amanezcamos muertos o que por ahí como se dice en las comunidades, nos ven a bien y no pasa nada. ¿Qué le pasó al compañero? ¿Qué le pasó al periodista? Por ser una persona que dijo lo que pasaba en nuestro querido México, ¿qué le pasó? Lo callaron. ¿Qué le pasó a qué le pasó a Miriam, la defensora de derechos humanos? Sí. No la mataron para que no continuara, no siguiera defendiendo víctimas. ¿Eso es lo que quieren los estados? ¿Que sigan matando más? Yo creo que no lo vamos a permitir. Hay que exigirle a los gobiernos, los defensores de derechos humanos, unirnos, los periodistas unirnos, porque es una misma causa. Unirnos y exigir este derecho que tenemos y que nos está dando, que ahora ya no es porque quiera, se está exigiendo. Yo creo, maestra, que en esta dinámica hay que pedirle al gobierno, a las instituciones encargadas de impartir justicia, que no les valga madre, porque les vale madre. Claro. Les vale madre y no hacen nada. Lo que se genera es más demagogia. El discurso del presidente fue muy claro, pero la realidad es otra. No llegan las órdenes, no llegan o no hay voluntad. El presidente yo creo que sale tarde a dar este posicionamiento. Y creo que hoy, por el caso de San Luis Potosí, apenas se va a activar la Comisión de Protección a Periodistas en el Congreso, teniendo un protagonista de una agresión a periodistas, ¿no? Digo, es una ironía que apenas esté
esté activando este mecanismo, tiene que ser muy mediático el tema para que nos pelen, maestra. Siempre buscando lo mediático, y luego ya lo votan. Yo creo que aquí es importante agarrarle de la raíz el problema. Que ahorita ya tenemos, no estamos solos ya los periodistas, no estamos solos los defensores de derechos humanos, que les quede claro a los estados. Ya se pronunció la Organización de Naciones Unidas, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de estar exigiendo al gobierno federal que realmente haya resultados favorables de investigación hacia las muertes de estas personas, y que realmente se activen los mecanismos en protección a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Yo tuve una reunión con el presidente de Derechos Humanos, Luis Raúl González, y es una persona que está muy a favor de lo que hacen los periodistas y los defensores de derechos humanos. Y él está en la mejor disposición de apoyar al gremio, a lo que estamos haciendo, porque él está muy seguro y es muy responsable que realmente es un trabajo que estamos haciendo y que ha sido en el caso de periodistas casi gratuito, y nosotros como defensores de derechos humanos gratuito. Entonces, le queda claro. Entonces, qué bueno que ya no estamos solos, que realmente, pero ¿cuántas muertes tuvieron que pasar? En este año van 7 periodistas muertos, 2 defensoras de derechos humanos. ¿Cuántas muertes quieren más? ¿Y cuántos han ido más? Como más de 100 periodistas. Entonces, no vamos a permitir ya más muertes, no vamos a permitir ya más que nos estén amenazando. Yo creo que aquí se tienen que poner las pilas los gobiernos. Si quieren ser parte de un gobierno, pues a trabajar, porque se está cobrando, no es gratuito, son administradores de nuestras entidades, de nuestro país, de todo, son administradores, no son gobernantes, son administradores, pero entonces háganlo bien. No esperen que al rato amanezca uno muerta. ¿Por qué? Porque defendemos víctimas y porque tenemos en la cárcel a delincuentes que han matado, han secuestrado y nos han dejado como víctimas toda la vida. Esto no se termina, el dolor no se termina. Por eso estamos aquí, al pie del cañón, luchando por esos derechos de las víctimas. Yo creo que ya basta ya. Y yo creo que aquí hay que unirnos periodistas con defensores de derechos humanos a exigir ese derecho que tenemos, porque el Estado no ha sido capaz de poder trabajar y hacer su trabajo. Pues mi querida maestra María del Rosario Torres Mata, presidenta de la Asociación Fe y Esperanza, le agradezco mucho este espacio y ahí queda para el apunte, para el análisis. Ojalá el gobierno deje de hacerse güey, como diríamos comúnmente, y se ponga cartas en el asunto. Maestra, le mando un abrazo, muchas felicidades, que está en un evento familiar, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Muchas gracias, estoy a sus órdenes y ya sabe, aquí estoy para todo el periodista que quiera y para todo defensor de derechos humanos. Aquí estoy para poner mi granito de arena, para seguir luchando por esos derechos y por los derechos de las víctimas. Muchas gracias, maestra. Gracias. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Regresamos en un momento con emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.